Ya está grabando. Y bueno, ahora le voy a presentar. Una ventana. Ahora, vamos a ver. ¿Están viendo ya algo o no? ¿Todavía? Sí, doctor, ya se logra ver su pantalla. Ya, y sí, a ver, voy a... Ahí se ve, grande. Sí, doctor. Se ve compartido junto con la diapositiva siguiente. Ah, ya, entonces está viendo como en mi computadora. Ya, yo tengo una pantalla al lado que es grande porque no veo. En mi pantalla grande se ve completo, pero en la otra se ve. Sí, es que se comparte así. Sí, entonces, ya, bueno, les decía eso. Entonces, como ustedes ven, son varios temas: definición, terminología, clasificación de recién nacido, y también le han colocado algo de riesgos, ¿no? Riesgos. Lo vamos a tratar de entender en primer lugar por qué es necesario. Es necesario por eso, porque sabiendo esto, conociéndolo, vamos a tener una idea clara de lo que estamos esperando, ¿no? Dentro de eso, pues, ustedes deben conocer definiciones, deben saber clasificar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo leen con calma, pero lo que les hablé en un inicio es la idea, ¿cierto? Los objetivos. Y en cuanto a tener una idea básica sobre el asunto, es saber que las definiciones y las clasificaciones dependen de variables que el niño trae consigo, ¿no? Y dentro de esas variables existen varias, como sobre todo peso, edad gestacional y la combinación de ellas. Entonces, la edad gestacional la vamos a definir, estamos en la primera parte de definición, ¿no es cierto? Esto lo pueden leer con más calma en sus casas. Cuando hablamos de edad gestacional, pues todos sabemos de qué se trata, pero sí hay que definirla precisamente, ahí está el texto, un tiempo desde la última menstruación, ¿no es cierto? Y se expresa en semanas completas. No se puede decir 36 semanas, punto 5, porque hay algunos médicos que ponemos a veces así, ¿no? 36 semanas, punto 5, eso generalmente lo utilizan los ginecobstetras cuando hacen sus cálculos por ecografía o por algoritmo, entonces ahí sí sale con fracción, ¿no? Pero para nosotros que evaluamos al niño ya nacido, que lo miramos y calculamos edad gestacional por la madurez de él, las características de la madurez, entonces pues no podemos poner fracción, porque los errores que hay en la evaluación de este tipo de casos de maduración, casi todas todos los sistemas para evaluar maduración fetal tienen un error de 2 semanas más o menos para arriba y para abajo, entonces poner fracción es una tontería. Y ahí les recuerdo también que el punto más importante a tener en cuenta es el mejor dato para valorar edad gestacional no son el Usher, ni el New Score de Balear, ni Capurro, es la edad gestacional bien memorizada o bien segura de la madre. Esa es la mejor edad, esa es la mejor que hay que tratar de conseguir. Si no se consigue, se utilizan las otras. Si no hay una relación entre la edad gestacional que vemos en el niño por maduración y la edad gestacional que la mamá nos dice, también tenemos que dudar, ¿no es cierto? Ustedes están viendo un niño que por características físicas tiene 40 semanas y la mamá dice que no, que tiene 36 semanas, no, pues no van a creer eso tampoco. Pero legalmente lo mejor, más exacto, es la fecha de última regla. Entonces, si ustedes le dan la fecha de última regla y le dicen, sí, estoy seguro, la mamá dice que está segura, y ustedes ven que el niño está cayendo dentro, más o menos, de esas fechas por la evaluación de madurez fetal, pues van a poner la fecha de última regla, ¿cierto? Esa es una variable que hay que tener en cuenta. Creo que se colgó un ratito, esperen.
Otra, obviamente también se habla de duración del embarazo. Pero la diferencia es obviamente que aquí está hablando del embarazo. Se está centrando solamente en el embarazo y no en el producto, obviamente. Por eso no le interesa finalmente si nace vivo o no nace muerto, no les importa. El parto, también el parto es el proceso en el cual el contenido del útero se elimina, ¿no es cierto? Y se habla de parto cuando un feto pesa mayor de 500 gramos, aunque algunos dicen 22 semanas ahora, o algunos hablan de 400 por, sobre todo, la viabilidad de sobrevida que tengan los niños. En otros países están manejando y los están sacando estos niños, no sé si para bien o para mal, con a veces 500 gramos o a veces un poquito menos. Pero es muy complicado, muy difícil y muy costoso. Para fines prácticos, 22 semanas para atrás, se considera aborto, de 500 gramos para atrás, se considera aborto, y obviamente ya hablamos de parto cuando se está hablando de un producto eliminado, ¿no? Vivo o muerto, ¿no? Que curse de 22 semanas hacia adelante. Bueno, el parto pretérmino, ahí ven, ¿no? Cuando es antes de las 37, pero recuerden que es antes de las 37, porque una vez que es 37 ya es un parto a término. También hay algunas escuelas que consideran 36 semanas, pero este es el término que se usa más comúnmente, 37 semanas, menos de 37 semanas. Si lo ponemos en días, como dice ahí, 259 días completos, ¿no? Y obviamente ahí viene una de las clasificaciones que ustedes van a aprender, ¿no? En decir recién nacido o neonato pretérmino. Neonato significa un recién nacido que tiene menos de 28 días, ¿ya? El parto a término ya tiene que ver con el rango entre no ser prematuro y no ser postmaduro, ¿no? Y eso generalmente habla de más 37 o más semanas y menos de 42 semanas, ¿no? Y el postmaduro, pues obviamente es cuando tiene más de 42 semanas. El que está entre las 37 cumplidas y menos de las 42 semanas es un recién nacido terminado. El parto postérmino, obviamente, es el que tiene 42 semanas cumplidas o más. Existen algunas clasificaciones para el mejor entendimiento de periodos, ¿no? El periodo perinatal 1, perinatal 2 ampliado, etcétera, que están escritos, te lo van a leer con calma. Esto ni yo mismo me acuerdo, pero van a darse cuenta ustedes que hay algunos gráficos que seguramente más adelante lo van a ver, que es más explicativo. Pero tienen que tener en cuenta que en este caso lo que estamos viendo ahí, el periodo perinatal 1 es el que más se utiliza, es internacional. Es por eso que en algunos trabajos que se van a presentar en forma internacional o se van a presentar inclusive dentro del país, pero se van a presentar interhospitalarios, los datos que se van a consignar para los recién nacidos que se encuentran dentro de este periodo va a ser el periodo perinatal 1 y generalmente el 2 ampliado no, porque el 2 ampliado considera más prematuros inclusive y en algunos casos no se consideran a los más prematuros, sino generalmente a los que tienen 1000 gramos para arriba. En un gráfico lo vamos a ver más adelante. Bueno, siguiendo la explicación aquí dice pues que 1000 gramos, ¿no es cierto? En la práctica se usa los 1000 gramos como corte, ¿no? Porque son 28 semanas, es el equivalente, ¿ya? Y abajo dice si es en el 2 se amplía hasta lo que es aborto, o sea, lo que está considerado aborto no se considera, pero en la frontera de aborto y gestación o parto, o digo gestación a término o no término o un feto, que puede ser recuperado, se habla de los 22 semanas hacia adelante. Y esa parte, obviamente el peso es mucho menor, puede ser 500 gramos. Para fines prácticos, nosotros en los estudios que utilizamos, generalmente vamos a considerar solamente a los niños de 1000 gramos para arriba, no para abajo. Por eso es que el perinatal 1 va a ser más usado en casi todo.
El perinatal 2 simplemente sería con medios estadísticos o para otro tipo de evaluación, pero no para trabajos que se realizan con recién nacidos. Y como les dije, el periodo neonatal pues desde que nace el niño hasta el 28 día de vida, ¿no es cierto? Aborto también lo definen ahí, expulsión o extracción de un feto o embrión de menos de 500 gramos o menos de 22 semanas, ¿no? Equivalente, que equivale a 154 días de gestación, ¿no? Independiente de que salga vivo o muerto. Ahora, ahí está la imagen que les dije para que tengan un entendimiento más fácil. Aquí se van a dar cuenta más fácilmente de la relación entre el periodo fetal, neonatal y postneonatal. Si ustedes arriba miran en la primera parte, ¿no? El periodo infantil, pues obviamente tiene que ser desde que nace el niño adelante, ¿no? Y el periodo infantil está ocupado por dos divisiones, dos divisiones, una que es neonatal, que es hasta el 28 días, como le dije, y la otra que es postneonatal, que viene de 28 días hasta el año, ¿no? Hasta antes de un año de vida, ¿ya? Y por el lado si hablamos de perinatología, tenemos que considerar en la imagen, el lado izquierdo, para ustedes mirando la imagen, donde dice periodo fetal, temprano, intermedio y tardío. Eso es cuando el niño es feto, está dentro del útero, ¿cierto? Y también tenemos las correlaciones con la edad gestacional en semana, ¿no? Si ustedes se dan cuenta que el periodo fetal entre la frontera entre el temprano y el intermedio, ¿no? Está de 20 a 22 semanas que han puesto, finalmente son 22 semanas y 500 gramos, talla de 25 centímetros, es la frontera de corte para considerar un feto de un aborto, ¿no? Y lo que les dije hace un momento, el perinatal 1 comprende, ¿no? Periodo fetal tardío hasta neonatal precoz, ¿no? El fetal tardío, como les dije hace un momento, el perinatal 1, si ustedes ven abajo, dice 28 semanas o 1000 gramos, ¿no? Perinatal 1, y termina antes del séptimo día, ¿no? O sea, termina en neonatal precoz, que es antes del séptimo día, o sea, 6 días, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, digamos así, se considera neonatal precoz. Entonces, este es el periodo que se utiliza más en estudios y comparaciones de los registros en recién nacidos, sobre todo para la parte estadística. Y el ampliado, como ven ustedes, involucra hasta casi las semanas de gestación 20 a 22, que son, digamos, antes de considerarse abortos, se considera feto, y se va hasta el 28 día de vida, que es cuando deja de ser un neonato. El recién nacido deja de ser neonato, ¿no es cierto? Esto les puede servir si ustedes lo memorizan o lo tienen a mano para definir cualquiera de esos problemas. También estas son definiciones de alguna manera ya estructuradas para justamente trabajos de investigación o más. Y también son para hacer estadísticas de todo tipo en cuanto a epidemiología, ¿no es cierto? Y aquí describe lo que es un nacido vivo y un parto inmaduro, ¿no? El parto inmaduro, entonces, recuerden, inmaduro es entre las 20 y menos de las 28, ¿no? Digamos, o sea, antes de empezar el periodo perinatal, recuerdan, y antes de ser, y después de ser aborto, ¿no? De que empieza a ser feto, hasta menos de 28 semanas o menos de 1000 gramos. Ese es el parto inmaduro. El nacimiento vivo, pues toda extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. El producto que respire o dé signo de vida, y respiro o dé signo de vida es cualquier signo de vida, ¿no es cierto? Un latido cardíaco, un movimiento, un espasmo, lo que sea, uno tiene que considerarlo como recién nacido vivo, ¿no? También acá define muerte fetal, ¿no? Definitivamente la muerte fetal es un producto que no va a nacer vivo, obviamente, y muere dentro de la matriz, ¿no es cierto? Y se diagnostica o se define pues, cuando una vez que ha sido expulsado no hay ni un signo de vida, ¿no? En algunos casos el producto es macerado, inclusive, ¿no? Obviamente no está viable, ya está degenerado y deteriorado, pero en otros casos pueden nacer muerto y aparentemente podría pensarse que está vivo y habría que revisarlo, ¿no?
Se revisa el latido cardíaco, estímulos neurológicos, reflejo corneal, lo que ustedes quieran. Si no da signo de vida, se considera muerto, entonces entra dentro de muerte fetal. Ahora, también aquí hacen la división de la muerte fetal, ¿no? Antes y después de. Obviamente, la muerte fetal se va a denominar así cuando es un feto. Y un feto, recuerden que es entre 20 a 22 semanas. Uno dicen 22, otro 20. Bueno, quédense con 22 semanas en adelante es feto. O sea, para clasificar muerte fetal tiene que ser un producto que tenga más de 20 o 22 semanas. Y bueno, la muerte fetal temprana. Claro, se refiere a los abortos. Entonces ya me confundí en hablar, también lo consideran feto, obviamente, el que está antes de las 22 semanas, pero en estos casos recuerden que el panorama es que sea un aborto, porque si bien es una muerte fetal, pero es un aborto. Puede ser obstétrica, puede ser indirecta, directa, puede ser por mil cosas. Ahora hay una pastillita que están usando que es casi igual y no deja huella, por lo menos no deja huella, pero es más difícil de detectar. Y también tenemos muerte neonatal precoz. Recuerden que hace un momento vimos que neonatal precoz es el periodo del nacimiento hasta antes de los 6 días, etcétera, etcétera, sin llegar a 7 días. Entonces, todo producto que fallece en esa época. Y en esta época, estos productos que fallecen pueden ser por dos causas, ¿no? Una causa es un producto que llega muy deteriorado al servicio de recién nacido, y otra causa puede ser también la incapacidad del servicio de recién nacido de mantenerlo vivo, ¿no? Entonces, por eso es que a neonatología nos interesa este tipo de pacientes, ¿no? Los niños que vienen. Entonces, cuando uno se da cuenta que la muerte neonatal precoz es bastante precoz, o sea, que está dentro de los 3 días de vida generalmente de nacido, generalmente son problemas de entrega, son problemas en el cual el servicio de ginecobstetricia no hizo bien su trabajo probablemente, o la familia le importó nada hacer seguimiento y control, y ese niño llega en mal estado, tanto así que fallece prontamente. Y los que pasan de los 3 días en adelante, o más de 7 días, ya serían un problema de manejo. Probablemente, no necesariamente lo que digo, pero generalmente suele decir, sería un problema de manejo del servicio. Obviamente, si es un niño prematuro, por ejemplo, lo podemos tener vivo 3 días, sí, pero un niño prematuro extremo, por ejemplo, en nuestro hospital probablemente no se logre, ¿no? Se logre un porcentaje muy bajo. Entonces, no necesariamente es que sea una mala entrega, pero si somos estrictos, sí, sería una mala entrega en el sentido de que no pudieron evitar el parto prematuro, ¿no? Y los partos prematuros pueden mantenerse vivos bastantes días y fallecer generalmente por infección o complicaciones inherentes a la edad gestacional que tienen, ¿no? Y la muerte neonatal tardía, pues, es la muerte a partir del 7º día hasta el 28º día, y generalmente esos son problemas netamente neonatales, ¿no? Que debíamos manejar o prevenir, porque son niños que pasaron la semana de vida y que podríamos estar, digamos, de alguna manera manejándolo bien o tratando de sacarlo adelante, y por algún motivo lo perdemos en esa fecha, ¿no? Pueden ser muchas las causas, pero digamos que es un indicador indirecto de la funcionalidad de un servicio de recién nacidos. El mortinato es un feto de más de 500 gramos que no tiene evidencia de vida después de nacer. Para propósitos de cálculo estandarizado, las tasas de mortalidad se incluirán solo los fetos muertos que poseen 1000 gramos o más. Por eso les dije hace un momento, ¿no? Para hacer tasas o estudios estadísticos, generalmente los menos de 1000 gramos no se consideran, ¿no? Bueno, aquí vienen los índices. Mortalidad neonatal, por ejemplo, ya esos son relaciones y correlaciones que se hacen entre ciertos estándares para lograr un producto, un resultado que nos da un indicador de mejora o no mejora, o comparativo con otros centros de salud, ¿no?
Número, por ejemplo, nosotros creo, la verdad que no me acuerdo exactamente cuándo, pero tenemos generalmente 7, mortalidad precoz son 7, 7, 7.5, 8 máximo. Pero ahora creo que estamos en 12 o 13 y en otros lugares como Puno creo que están en 20, 25, 30 muertos por 1000 nacidos vivos, ¿no? Y digamos que es este número de muertos o de muertes en menores de 28 días completos de edad durante un año civil, ¿no es cierto? Esa es mortalidad neonatal en general, ¿correcto? Ahora, como lo estamos considerando, en la parte superior vemos que dice 28 días, ¿no es cierto? Pero también hay una muerte que vamos a ver más adelante, seguro que es neonatal precoz, y en esa la división funciona de nuevo, menos de 7 días. Cuando es menos de 7 días es neonatal precoz, y cuando es de 0 a 28 días es neonatal tardía, recuerdan. Bueno, cuando se habla de neonatal, se habla de todo el periodo neonatal, que es los 28 días, que es en este caso, ¿no? Y cuando se habla de neonatal precoz, solo se habla de los primeros 7 días, menos de 7 días. Esta es la neonatal precoz. Miren, aquí dice de 7 días completos de edad durante un año civil, ¿no es cierto? De menores a 7 días. En otras palabras, como les dije, 6 días, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, digamos así, y por 1000. Esa es otra tasa que nos ayuda bastante a tener una idea de cómo están funcionando los servicios, ¿no? Esta tasa nos habla más de lo perinatal, generalmente, ¿no? Del área materno y del área del recién nacido. La otra tasa que evalúa más allá de la semana hasta los 28 días, involucra también el área perinatal, todo, pero a nosotros nos expone más como neonatólogos, porque de alguna manera nos está diciendo que las muertes que están más allá de la semana podríamos haberlas resuelto de repente nosotros, ¿no? Nuevamente, y ahí está marcado la parte precoz, la mortalidad neonatal precoz están en esa zona, o sea, solamente esos que están ahí es lo que se ve. Creo que no se ve el puntero, ¿no? Sí se ve el puntero. ¿Alguien me escucha? ¿Lo estoy moviendo? No se ve No se ve, pues es un gran problema. el puntero. De repente debe tener un puntero para ir para escoger, pero no lo conozco, ya lo veré luego. Entonces lo mismo vemos acá para recordar que la mortalidad neonatal precoz está aquí, ¿no? Y la mortalidad neonatal es toda la parte de arriba, o sea, todo el pedacito que dice neonatal. En otras palabras, desde el nacido hasta los 28 días de vida y la precoz desde nacido hasta menos de los 7 días de vida. También definen lo que es peso al nacer, ¿no? Es el primer peso de nacido vivo o muerto tomado en el transcurso de los primeros 60 minutos de vida. Y para efectos prácticos se acepta también el primer peso tomado durante las primeras 24 horas de vida, ¿no? Generalmente, para que el peso sea correcto, la longitud del cordón es un detalle interesante que a veces no tenemos en cuenta. Con esto que estamos haciendo de la toma de grupo sanguíneo y de muestra de cordón, los ginecobstetras suelen cortar el cordón un poco más largo, ¿no? Y no cumplen con eso, ¿no? Generalmente lo cortan unos 12, 15 centímetros, algunos hasta 20 para tomar una muestra. Pero es importante tener en cuenta que no debe ser más de 10 centímetros el cordón, porque en relación a un prematuro, por ejemplo, el cordón es una variable bastante grande para un recién nacido prematuro. Y también, pues, el peso placentario también se pesa la placenta, ¿no? El peso de la placenta es provista de cordón, más bien le cortan el cordón y se le deja salir, desangrar o sangrar a la placenta por lo menos una hora y luego se quitan los coágulos y luego de eso se pesa aún más tarde, ¿no? Pero hay que refrigerarla para tenerla, para que no se deteriore. O en formol también puede ser. Recién nacido bajo peso, menos de 2.500. En otras palabras, 2.499, hasta eso. Eso hay que tener en cuenta, es importante. También muy bajo peso, menos de 1.500, 1.499. Y de bajo peso extremo, o recién nacido de bajo peso extremo o extremadamente pequeño, menos de 1.000 gramos, ¿no?
Y recién nacidos de peso adecuado para edad gestacional, pues son los que están dentro de la curva del percentil entre 10 y 90 de las curvas para peso. Los que caen ahí dentro son adecuados. Ahora, adecuada edad gestacional, ¿no? La idea es que hay que considerar aquí varias variables, ¿no? Una de las variables relaciona peso, otra relaciona edad gestacional, que ya las hemos visto, ¿no? Prematuro, a término, posmaduro. Y otra peso, grande, bajo peso, muy bajo peso, extremadamente bajo peso. Cuando juntamos esas dos variables sale esto de acá, que están viendo, ¿no? Se dice recién nacido adecuado. En realidad el término define sería recién nacido con peso adecuado a edad gestacional. Recién nacido pequeño para edad gestacional, o con peso pequeño para edad gestacional, y recién nacido grande para edad gestacional. ¿Ya? Esto se coteja en una curva que está formada por los dos ejes, que estos dos ejes van a incluir uno de ellos peso y el otro va a incluir edad. Cuando se juntan entonces las dos primeras variables, ¿no? Tenemos esta curva. Y esta curva, de acuerdo a los percentiles, obviamente, si está dentro de los percentiles 10 a 90 es adecuado, si está sobre el percentil 90 es grande, y si está debajo del percentil 10 es pequeño. Y eso nos habla de dificultades de ese recién nacido que ha tenido para nutrirse probablemente, o ha tenido infección previa intraútero, o tiene una anomalía que no le permite, o la mamá es hipertensa, la mamá es drogadicta, es alcohólica, o la mamá tiene defectos cardíacos, o qué sé yo. El hecho es que todo eso puede dar lugar, de alguna manera, que complique el desarrollo del niño, pero recuerden que adecuado, pequeño y grande es la correlación de dos variables. Ahora, si hablamos de los intervalos que generalmente recomiendan para los análisis estadísticos, estos tienen que considerar. Cuando ustedes van a su trabajo, su tesis, y tengan que hacer rangos de peso, ¿no? O edad gestacional, o días de vida, o tiempo de vida, traten de cocinarlo de la manera que está ahí, ¿no? Simplemente son digamos, los segmentos que se debe considerar, porque de alguna manera, si ustedes miran arriba, 500, menos de 500 que era aborto, ¿no? Menos de 1000, ¿no? Entre 1000 y 1500, que es muy extremo bajo peso, extremadamente bajo peso, qué sé yo, y 2499, que también es bajo peso. Entonces son cortes que hay que respetar. Igual la edad gestacional también ayuda para poder hacer, digamos, de alguna manera discriminación de acuerdo a edad gestacional y peso. Y si van a poner dónde cae cada niño que ustedes estudiaron, hagan ese tipo de asociación, ¿cierto? En esos rangos. Bueno, aquí describe lo que es riesgo, es una posibilidad teórica de que se produzca un suceso determinado. Generalmente es en un año, ¿no? Una frecuencia de tiempo, ¿no? Puede ser enfermedad, accidente, lo que sea. Y la probabilidad, al final es una probabilidad, ¿no? Que ocurra generalmente el daño o el accidente, y generalmente la incidencia o la frecuencia nos dan una idea de que es una manera de valorar, digamos, la posibilidad de riesgo. La incidencia generalmente son enfermos nuevos en una determinada enfermedad por 1000 habitantes, o sea, todos los que cada año aparecen. Y la prevalencia, pues, es generalmente la proporción de los que aparecieron más los que había antes, ¿no es cierto? Eso es prevalencia. Y la incidencia es los que cada año van apareciendo nuevos. En realidad, para tener una idea de dónde a veces agarrarse para sacar cuentas y números, que a veces no lo tenemos a mano todo, podemos encontrar equivalencias como este caso. Los 1000 gramos se pueden cotejar como 28 semanas o con talla de 35 centímetros, pero no necesariamente exactamente es así, porque recuerden, si por ejemplo ese niño tuvo una madre alcohólica, el niño tuvo la mamá que tenía un proceso de insuficiencia placentaria, o de repente tuvo un problema cardíaco, y que va a darnos un problema de tipo de restricción del crecimiento, y puede que no coincida, pero estamos hablando de las mayorías, y eso son ayudas memoria que nos van a dar una idea
para cotejar, 1000, 28 y 35 de talla, por ejemplo, ¿no? También aquí nos hablan los datos que son necesarios separarlos por tablas. Son datos que debemos tener en cuenta y que deberíamos hacerlos separados, no juntos. Número de nacimientos, mortinatos, números recién nacidos que estuvieron vivos dentro de los primeros 7 días, o sea, neonatal precoz, y los que estuvieron vivos o muertos, fallecidos dentro del 7º a 28 días, el neonatal o neonatal tardía, ¿no es cierto? Y también lo mismo, las recomendaciones por peso, ¿no? Cómo se inicia, porque muchos trabajos que a veces hemos visto no consideraron esto, sino comenzaron a dividir las edades, los pesos de modo muy particular y hubo problemas. El riesgo. Cuando hablamos de riesgo de recién nacido, estamos hablando de posibilidades que tenga algún daño, algún problema, una enfermedad, o que todo le vaya mal o no vaya bien, todo. Y eso ocurre generalmente por su entorno o por algún defecto intrínseco en él, ¿no es cierto? Y eso habla, pues, obviamente, de la mamá, la gestación, el embarazo, el control y el nacimiento del niño. Por eso es que la idea es unificar criterios. Bueno, acá en el Perú, nomás no sé por qué la perinatología no prende, pero en todos los países de América Latina ya la perinatología es una ciencia que maneja esto muy bien, tienen unos avances increíbles. Y deberíamos verlo así nosotros. Si nosotros lo hemos separado un poco como neonatología, ¿no? Y ginecobstetricia, pero no es así. En realidad son unidades, caminan juntos. Y todo lo que le produzca a la madre al niño o viceversa se va a repercutir en ambos y sobre todo en el niño. ¿Por qué debemos tener en cuenta esto de clasificarlo al niño? ¿Por qué debemos tener en cuenta de debemos medirlo, tallarlo, pesarlo? Porque cada recién nacido es algo especial, es algo propio. Y de alguna manera el riesgo de ese niño que puede traer de 1000 cosas que trae con la mamá, ese gran riesgo que puede traer, yo lo puedo detectar fácilmente con lo que significa hacer clasificación. Por ejemplo, un niño que tiene 34 semanas o 32 semanas no va a ser lo mismo que un niño que tiene 38, 37, 39 semanas. No es lo mismo, ¿cierto? O un niño que pesa 4 kilos 500 no va a ser lo mismo que un niño que pesa 3.300, ¿no? Definitivamente todos los niños que salen fuera del percentil van a ser niños problemas. Y por eso que hay que tener en cuenta eso. Y de alguna manera nos permite prevenir, valorar y actuar de una manera más efectiva para ese niño. Dentro de los parámetros ya los conversamos hace un rato, según el peso, según la edad gestacional y según la relación peso-edad gestacional. Ya lo hablamos hace un momento, cuando lo que se confunden bastante ustedes son eso, ¿no? Ustedes, hay clasificaciones individual, peso solamente, y tiene su nomenclatura y sus rangos. Hay una clasificación de edad gestacional solamente, y también tiene sus rangos, ¿cierto? Y hay una clasificación que relaciona, como le dije hace un momento, las dos, edad gestacional y peso. Cuando relacionan, da otra variable. Entonces, cuando vemos solo por peso, es esto de acá, ¿no? Muy alto peso, peso adecuado, bajo peso, muy bajo peso, ¿no? Y extremadamente bajo peso, o diminuto. Y tienen sus cortes. Ustedes miran, ¿no? Muy alto peso, más de 4.500. Alto peso, más de 4.000. Incluido 4.000, aunque algunos no lo incluyen, pero sí, bueno, incluido 4.500 a más, incluido 4.000 gramos a más, incluido 2.500 a 3.999, recuerda. 2.500 es bajo peso, o peso adecuado, perdón. Bajo peso es debajo de 2.500. Bajo peso, menos de 2.500, muy bajo peso, menos de 1.500 y diminuto generalmente es menos de 1.000 gramos. Entonces, obviamente, si yo lo clasifico, y lo peso. Si yo no lo pesara, lo miro y digo, ¿cuánto pesará? ¿Será medio kilo de carne? ¿Un kilito? ¿Cuánto pesa? No sabes, ¿no? Pero si te dicen, doctor, ¿sabe qué? Ha pesado
3.000 gramos, estás tranquilo. Si te dicen ha pesado 2.450, estás preocupado. ¿Es a término? Preguntas. Porque obviamente los niños a término deberían tener un peso adecuado. Y los niños prematuros tienen un peso adecuado también, pero como es prematuro, tienen un peso menor. Entonces, no es lo mismo que me digas, doctor, pesa 2.500 y tiene 38 semanas, ¿no? A pesa 2.500 y tiene 34, 33 semanas, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo, porque podría ser el recién nacido prematuro adecuado a la edad gestacional su peso. ¿Por qué? Porque en la desviación de los percentiles, su peso cae en el percentil entre el 90 y el 10. Pese a que pese menos de 2.500, porque pesa menos de 2.500 porque es un niño prematuro. Y más bien, si un niño está a término y tiene un bajo peso o muy alto peso, es un problema, ¿no? También dentro de los niños prematuros pretérmino pueden haber variaciones y pueden salir fuera del percentil, o sea, en cuanto hablando de edad gestacional, si es adecuado o no es adecuado, ¿no? Puede ser un prematuro que cuando va a la tabla de peso de edad gestacional se dan cuenta que está cayendo debajo del percentil 10 o está sobre el percentil 10. Puede existir eso también, se ve. Pero cuando hablo solo de peso, me fijo solamente en esto. Entonces ustedes tienen que aprender que esto, claro, es un poco confuso, pero no es complicado. Esta es clasificación por peso solamente. Y este es por edad gestacional. ¿Ya? Pretérmino, a término, postérmino, ¿no? Y definitivamente la morbimortalidad en el recién nacido está de alguna manera asociada muy directamente con la edad gestacional. Si tiene menor edad gestacional es peor, ¿no? O si es postérmino también puede ser peor, pero generalmente los daños o los riesgos de enfermar, morir o complicarse están asociados a todo lo que está cayendo debajo de los percentiles 90 o 10. Y en este caso, los niños pretérminos están fuera de la normalidad, obviamente, ¿no? Los términos están bien, los posttérminos podrían estar mal también. Entonces, el pequeño para gestacional, ya les dije, dos variables, una variable de edad gestacional y otra peso, y unas curvas de percentiles, y lo que cae en el percentil 50 entre el 90 y el 10, ok, y lo que está afuera, hacia arriba grande, hacia abajo pequeño, ¿correcto? Entonces no hay cómo equivocarse. Existe también una definición diferente que a veces confunde y hasta ahora no estamos muchos médicos de acuerdo cómo ponerla o cómo considerarla, ¿no? El niño con restricción del crecimiento intrauterino. O sea, es probable que muchos pequeños caigan en ese rango de restricción, pero puede haber pequeños sin estar en la restricción de crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Porque el método que se usa para esta evaluación de crecimiento intrauterino se hace con una fórmula, ¿no? El índice de masa corporal. Ese es el que detecta y uno lo lleva a una curva y lo ve dónde cae y si cae sobre el 90 o debajo del 10, entonces es pequeño, es retardo de crecimiento intrauterino, el cual a su vez tiene dos variables. Puede ser simétrico o asimétrico. Aquí no lo he puesto, no sé si está abajo, simétrico o asimétrico. Si ustedes se guardan esos valores que están ahí, les va a dar un aproximado. Por ejemplo, índice ponderal de 2.15 a 2.31 equivale a un recién nacido asimétrico, y de 2.32 a 2.85 un retardo de crecimiento intrauterino o restricción de crecimiento de un niño simétrico. En realidad, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que suele pasar? Recuerden que aquí, por ejemplo, aquí es al revés. El asimétrico, yo le voy a explicar por qué. El asimétrico es menos riesgo que el simétrico. Cuando hablamos de asimetría, las tres variables que utilizamos son la talla, el peso y el perímetro cefálico, ¿ya? Entonces, cuando el niño es asimétrico, generalmente es un niño que en la primera parte de la gestación fue bien, porque recuerden que el último trimestre es de engorde. El último trimestre es de engorde. Ya, entonces ese niño fue bien hasta antes del último trimestre y un problema apareció después, al final. Y al aparecer el problema al final, hace que el niño no gane en una variable, que es peso.
Entonces, ese niño tiene buena talla, buen perímetro cefálico adecuado a su edad gestacional. Usted lo lleva a la tabla y está dentro del percentil, pero cuando lo llevan al peso, ahí se dan cuenta que está muy bajo. Entonces, ese niño es un niño de restricción de crecimiento intrauterino asimétrico. Como él tuvo el problema al final, solo fue de engorde, no es tan complicado como el otro. El otro es simétrico. ¿Qué pasa con el otro? El simétrico, en la primera fase del desarrollo, en el primer trimestre, tuvo problemas. Y todo él se redujo. Y luego crece, se mantiene, si es que sobrevive, porque muchos de ellos mueren, nace, y si ustedes lo ven, tiene perímetro cefálico igual, proporcional, digamos así, a su talla y proporcional, digamos, a su peso. ¿Ya? Y ese es simétrico. Sin embargo, todo él está reducido. Pese a que tiene buen panículo adiposo de repente, tiene una talla acorde a su perímetro cefálico y un perímetro cefálico acorde a su peso y a su edad gestacional. En otras palabras, está bien hecho, pero pequeñito. Ese sufrió en el primer trimestre. Y eso significa de que los sufrimientos del primer trimestre son mucho más serios que los que son de engorde al final. Puede ser placenta, puede ser un problema vascular, puede ser problema de cerebral media, puede ser 1000 problemas que lo detectan ahora con ecografía. Y entonces en la restricción del crecimiento intrauterino, el simétrico, es más problema. Pueden ser enfermedades como TORCH, qué sé yo. Hay que tenerlo en cuenta también, pero no es lo mismo pequeño pedazo gestacional que retardo en crecimiento intrauterino, porque uno usa dos variables que son peso de edad gestacional, que es adecuado, pequeño, etcétera, y en cambio en este caso se utiliza el índice de masa corporal para tener una idea más o menos de qué se trata. Ahí tienen algunas curvas, por ejemplo, de edad gestacional. Estas curvas, si no me equivoco, son las curvas nacionales que el doctor Ticona Rendón participó en eso a nivel nacional, se hizo. Y estas son las curvas. Ahí ven los percentiles, 90, 50, 10, 5 y 25. Entre más abajo esté de la curva, el percentil menos de 10 o menos de 5, menos de 2.5, las posibilidades de complicación, muerte o daño permanente son más grandes. Aquí hay otra, edad gestacional, por fecha última regla, ¿no? Igual, percentil 90, 10 y 50. Que cuando uno tiene un niño, lo lleva a estos curvas generalmente, ¿no? Pero recuerden que no estamos hablando peso y edad gestacional, sino en este caso es edad gestacional y talla, ¿ya? No es lo mismo. La anterior era, esta sí es peso, ¿no? Esta sí es edad gestacional, ¿no? Y peso. Pero esta otra es edad gestacional y talla. Y este es también edad gestacional, perdón, sí, edad gestacional y perímetro cefálico, ¿no? Digamos, con estos tres se puede evaluar. Aquí tenemos otras, de Luchenko, pero Luchenko hace más veces, ya veces, cuando yo era estudiante creo que ya tenía 40 años, habían pasado, ahora deben pasar ya como 100 seguramente, no sé cuántos años, es el 52 creo, 58 o 52 por ahí, y debe tener unos 60, 70 años ya esta tabla. Y ya no te utiliza mucho porque la tendencia es a utilizar las tablas de la propia población, ¿no? Eso es lo mejor que se puede hacer porque no podemos compararnos porque hay muchas variantes. Y obviamente en la época que hicieron estas tablas, primero lo hicieron en Estados Unidos, segundo lo hicieron en un pueblo nativo y tercero lo hicieron hace más o menos 60, 70 años, entonces probablemente los valores no son iguales. Lo que sí es rescatable y es bueno es que se hicieron y comenzó a evaluarse de esa manera y ahora se sigue haciendo, pero la recomendación es que sean tablas de cada lugar, o sea, y no solamente para el país, ¿no? Sino de cada zona. Podría ser Tacna, Arequipa, Lima, o podría ser Sierra, Selva, Costa, pero esa es la idea. Y aquí está la relación que le dije de la edad gestacional peso y la clasificación. Puede darse, como le dije, en los tres casos, ¿no? Un recién nacido pretérmino, en un recién nacido a término y un postérmino. En los tres casos puede haber pequeño, adecuado y grande, ¿no? Porque cuando lo llevamos al percentil
encontramos que ese peso es o mucho, mucho para la edad gestacional, o es un peso adecuado para la edad gestacional, o es un peso muy bajo para la edad gestacional, ya sea en el prematuro, en el término o en el posttérmino. Y de alguna manera, haciendo esta evaluación, rápidamente nos damos cuenta si hay algún problema. Rápidamente. Y bueno, para poder llevar a estas curvas con, digamos, rangos de semana bastante bajos, se han hecho tablas, ¿no?, de normalidad, entre comillas, para poder hacer las curvas, ¿no? Si no, no tuviéramos esto, tampoco podríamos hacerlo. Y, pues, como le dije, el último dice, el doctor Luchenko ya no se usa, ahora las tablas que hacemos nosotros, que ya hemos hecho felizmente y tenemos unas tablas nuevas que debíamos comenzar a usar, también usan las tablas yankees, las tablas gringas, que funcionan bastante bien, también en Europa también tienen lo suyo, en fin, hay muchos casos y muchas cosas diferentes. La tendencia es de que la, la idea es el potencial del producto, elevarlo al máximo. Por eso es que muchos piensan que el potencial del producto en los países del hemisferio norte son más logrados que acá, por eso es que a veces usan tablas de allá. Pero la idea es usar una tabla, ya sea esa o sea otra, pero no una que no se acomode a nuestra realidad poblacional, ya sea por nutrición, socioeconómicamente hablando, de repente hasta por raza, ¿no? Habría que ver eso. ¿Y cómo evalúas la edad gestacional? Hay un montón de métodos. Uno de ellos es el score de Ballard, ¿ya? El New Score de Ballard. El T de Capur. ¿Ya? Entre estos dos, para hacerlo corto y pasarlo más rápido, lo que viene, el New Score de Ballard es una forma de evaluar signos, ya sean neurológicos o signos físicos, que de alguna manera me dan una idea. El problema es que los signos neurológicos en el recién nacido inmediato no se pueden evaluar porque el niño está con una depresión leve que hace al niño que esté en adaptación, y ese niño no va a reaccionar o no se le va a ver los estímulos clásicamente bien, se va a ver de repente un poco como disminuidos. Por eso es que el área neurológica no se suele hacer inmediatamente, sino se hace a las 12, inclusive mejor si son a las 24 horas. Y ese es uno de los problemas que hay para evaluar con estos tests o score que evalúan madurez. Encima tienen una variabilidad de error de más o menos 2 semanas, algunos de ellos. La diferencia es que el Tecapurro es mucho menos sensible, digamos que no valora tanto los muy prematuros, pero la ventaja que tiene, que también tiene dos áreas, una neurológica y una área física, pero la ventaja que tiene, que como es bastante reducido, no es muy largo, y se puede utilizar inmediatamente, nace el niño solamente el área física, y nos da un resultado bastante aproximado, y es por eso que el Capurro lo utilizan bastante, pero no es muy exacto, ¿no? El New Score de Volar es más exacto. En todos los casos también se recomienda que hagan una evaluación, digamos, a la vez dos profesionales de la salud, porque hay subjetividad siempre, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a verlos rápidamente. Aquí salen los puntajes, ¿no? El error más o menos 2 semanas. Como le dije, necesita que lo apliquen 2 personas porque sea más exacto. También le dije que el neurológico no se puede hacer, se hace a las 24 horas. Y las más o menos 2 semanas, pues, o 12 horas puede también hacerse. Pero esos son los problemas que tiene. Y 2 semanas más o menos de error. Y tiene dos áreas, como le dije, neuromuscular y madurez física, ¿no? Y aquí tienen postura, ventana cuadrada, son nombres que no les dicen nada ahorita, pero si ustedes ven la imagen, creo que tengo las imágenes, no estoy seguro, no recuerdo, vamos a mirar eso. Y se evalúan los 6 criterios y se ponen puntajes de acuerdo a qué me encontremos en ese niño, cómo encontramos el resultado, ¿no? Hay unas variables, de cada variable hay posiciones con puntaje determinado de acuerdo a lo que uno mire, ¿no? Y de acuerdo a eso también en el físico es igual, ¿no? Y uno va poniendo por cada ítem evaluado, va poniendo un puntaje y luego suma todo y
La tabla que tienen ellos ahí les va a decir aproximadamente cuántas semanas es, ¿no? Aquí tienen el cuadro, por ejemplo, tienen, si ven en la parte superior izquierda, donde dice signos, a la derecha hay un -1. El new score de Valar es ese que tiene -1. Hay un score de Valar que tenía 0, pero este new score le ha agregado un -1 para que sea más sensible para niños más prematuros. Y bueno, este está en castellano, ¿no? Este es la madurez física, ojo, madurez física. Y están viendo ahí piel, anudo, superficie plantar, mama, ojos, orejas, genitales, etcétera. Y están viendo que puede ser pegajosa, en la piel, por ejemplo, pegajosa, friable, transparente, gelatinosa, 0, rosadita, suave, con venas visibles superficiales, 2, descamación muy fina, 3, resquebrajamientos, 4, parches de tejido seco, como lonjitas, y 5 como pergamino, ¿no? Pergamino es una forma que tenían de escribir los antiguos que eran en cuero y generalmente eran en los extremos levantados hacia afuera, ¿no? Algo así, como cuando uno se pela en la playa, algo parecido. Y este es el neurológico, y aquí les hacen un dibujo más o menos lo que se espera en el neurológico, ¿cierto? No todos se evalúan quinto puntaje número 5, si se ven acá a la derecha, y tampoco no todos se valora, ¿no? En el -1, ¿no? Y bueno, una es la posición normal de un niño. Un niño normalmente, generalmente un niño a término, cuando nace, llora, lo acaba de nacer, que si yo no está en adaptación todavía, uno puede mirar y la posición es el número 4, ¿no es cierto? El niño está flexionada las manos, los brazos sobre el antebrazo sobre el brazo y flexionada las piernas casi en ángulo recto, ¿no? Y igual lo demás. Vamos a ver, creo que tengo imágenes por ahí. Ahí está el puntaje obtenido, -10, por ejemplo, habla de 20 semanas, ¿no? Tiene mucha buena sensibilidad, ¿no? Pero es muy subjetivo, lamentablemente, y a veces sale medio dispar. Hay que usar 2 personas porque lo hagan mejor. Aquí tiene, por ejemplo, ya acá sí hay imágenes. Miren, ahí lo pueden calificar ustedes, yo diría que está en el número 4, ¿no? Es un niño flexionado casi completamente, ¿no? Está en una posición que habla de su madurez neurológica. ¿Me escuchan todavía? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Sí, doctor. Ya, les digo que esta computadora es mi reserva, que hace 2 días se me quemó la otra. Entonces tengo algunos problemas. Déjeme volver, ¿sí? ¿Dónde estoy? Ya. Ya, bueno, ese es uno, este es otro. Ya, miren, eso se llama ventana cuadrada, se llama, ¿ya? Ventana cuadrada es la capacidad de poder flexionar la mano sobre el antebrazo. Obviamente hay que hacerlo de forma muy, muy delicada. No podemos forzarlo, porque yo lo puedo aumentar el ángulo si lo fuerzo y le quiebro la muñeca al niño. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y si ustedes ven ahí, de acuerdo a las imágenes, pareciera que ese niño no tiene mucha flexión, no está cerrado completo, podría ser, ¿no? El número 2 de repente, el número 2 o el número 3 o de repente el número 1, por eso es subjetivo. Y eso ustedes apuntan el puntaje que corresponde al ángulo que dice ahí, ¿no? 45 grados, qué sé yo. También se llama el recogimiento, el retroceso del brazo, el recoil le llama. Ya, lo que se hace aquí, no sé si lo están haciendo, bueno, lo que se hace, un bracito se extiende como está ahí en la imagen, ¿ya? Se le agarra de la mano al niño y se cierra, se le flexiona el antebrazo hasta el hombro su manito. Y una vez que se ha flexionado hasta el hombro su manito, se jala bruscamente, pero no duramente, sino bruscamente,
se jala el brazo y se suelta. Es como un elástico, ¿no? Lo jalan del hombro y lo sueltan. Ese brazo se va a estirar lo que lo han jalado ustedes, pero inmediatamente va a haber un reflejo de recogimiento. Y hasta dónde se recoja ese brazo, antebrazo, ustedes van a tomar la medida, ¿no? Y aquí tienen, en cero son 180 grados, no se recoge nada, aquí se recoge un poquito más, aquí un poquito más de 110 grados, y aquí un poco entre 90 y 110, y aquí ya está menos de 90, ¿no es cierto? Entonces eso se llama retroceso del brazo y habla de madurez neurológica. Este es ángulo popliteo. El ángulo popliteo tiene una característica diferente. Hay otro parecido que se van a confundir. Para que no se confundan, este ángulo popliteo lo que ustedes van a hacer es poner la pierna, el muslo, digamos así, sobre el abdomen y van a intentar estirar la pierna, jalando del pie como están ahí, ¿no? Y obviamente no lo van a jalar también a la mala que le van a romper la pierna, sino suavemente, ¿ya? Y en ese ángulo que se forma, simplemente están midiendo la fuerza y el tono del músculo del niño, del músculo dorsal del muslo, y lo que está evaluando es neurológico, o sea, el tono. Y ustedes ponen de acuerdo a lo que encuentren, ¿no? 5 si es menos de 90, 4 si es 90, 3 si es 100, etcétera, etcétera. En este caso es 90 hasta un poquito más, ¿no? Podría estar entre 4 y 5. Este es el signo famoso de la bufanda, que lo que hace, lo que se busca es tratar de recoger el brazo sobre su cuello y el codo es el que va a mandar el punto hasta donde llega, que puede ser, por ejemplo, más allá de la línea media opuesta, o sea, hacia la izquierda, como ven en la imagen ahí arriba, o puede ser que no permita ni siquiera sacar el bracito de la zona lateral, ¿no? O sea, que no llega ni se aproxima siquiera a la línea media. La línea media, por ejemplo, aquí es el número 2, en la línea media justa. Este chico, aunque está girado, no está muy bien, que digamos, está girado, su tórax, si ustedes le ven en el lado izquierdo la tetilla chiquita, está girado, por lo tanto, no llega a la línea media. Si hacemos un cálculo así óptimo, no llega a la línea media. Este chiquito debía estar por lo menos en el número 3 o el número 4. 3 probablemente, ¿no? Eso también habla de madurez neurológica. Este es parecido al ángulo popliteo, pero no es ángulo. Se llama talón-oreja y la diferencia existe en que si ustedes ven el muslo está corriendo lateralmente al abdomen, al tórax. No corre por sobre el abdomen. Entonces, este es diferente. Digamos que esto tiene más alcance que el otro, ¿no? Lo que se busca es ver qué distancia de la oreja queda del pie, ¿no? Y si ustedes ven el -1, pues el pie le toca la oreja. En el 0 un poquito menos, en el 1 menos, y en el 4 ni siquiera se puede levantar. Si en este caso lo comparamos con la imagen, yo diría que está en el 3, ¿no? Está casi ángulo recto, un poquito más que ángulo recto, pero por ahí está, ¿no? Por ahí está. Y esto es lo que le llamaba de la piel, cuando vamos a ver piel, ya esto no estamos hablando de la neurológica, sino de la madurez física. La piel apergaminada, por ejemplo, en este caso, yo le pondría el número 5, ¿no? A la derecha. El último número dice apergaminada y resquebrajada y arrugada. Eso habla de madurez también. Bueno, estas son más subjetivas porque las fotos a veces no ayudan muy bien. Pero el lanugo, ¿no? El lanugo es ese pelito suavecito que está en el cuerpo, ¿no? Puede estar ausente, puede ser escaso, puede ser abundante, muy fino, área sin pelo y casi sin pelo. Vean ustedes que aquí en el número 4 dice casi sin pelo y el número 0 dice escaso. O sea, el prematuro es bastante prematuro, no hay lanugo a veces, ¿no? No existe, o es muy poco. Y que luego comienza a ser abundante, luego se hace fino, luego hay áreas sin pelo y cuando ya está más maduro el niño, casi no tiene pelito. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, saber que hay una variabilidad de no tener a no tener y en el medio tener. Eso hay que evaluarlo haciendo, obviamente, en relación al resto del examen. Y aquí también tenemos los famosos pliegues plantares que se usan en Capurro y mucho más, ¿no? Los pliegues plantares, en este caso hay gruesos, ¿no? Hasta casi el talón, y vemos uno bien grueso acá adelante, acá abajo también hay algunos.
Y yo diría que estaría en el punto 4 con toda la planta, con surcos en toda la planta, ¿no? Ah, en la mama, lo que hay que ver aquí en la mama es la areola, ¿no? La areola y, digamos, el botón, el mismo pezoncito, cuánto mide. No estamos tocando el nódulo. El nódulo es la glándula que uno la toca hacia abajo de la piel, la siente como un bultito, no. Solo estamos viendo el botón mamario, o sea, la redondelita del pezón, ¿no? Y la areola. La areola es el punteado fino que hay alrededor de todo el pezón, ¿no? Y digamos que el botón es la parte oscurita. Y ahí está midiendo los dos, ¿no? Perceptible, apenas perceptible, areola plana sin botón areolar, areola punteada con botón de 1 a 2 milímetros, areola elevada con botón de 3 a 4 milímetros y areola completa con botón de 5 a 10 milímetros. Bueno, yo no tengo una regla para mirar, además es una imagen aumentada esa que está ahí, pero sí se ve, me parece que se ve la areola que hace punteada alrededor, ¿no? O sea que yo diría que debe estar entre 2 y 3 probablemente, como de repente hasta 4 si la medimos, ¿no? Y este es otro problema, la contextura de los cartílagos en el recién nacido prematuro son muy flexibles. Como tiene piel húmeda, si uno lo dobla el pabellón auricular sobre sí mismo, va a ceder y se va a quedar ahí. Como la piel suele ser húmeda y pegajosa a veces, se queda pegada, como en este caso, ¿no? En este caso habla de que el cartílago no está muy maduro, muy sólido. En el niño normal regresa rápidamente el cartílago, ¿no? Y en esto, en este caso, podríamos, también incluye párpados, miren, párpados fusionados, párpados abiertos, orejas planas, ¿no? Orejas ligeramente curvas, retroceso suave y lento, orejas bien curvadas. En este caso, este chiquito debía estar aproximadamente entre uno y de repente dos, ¿no? Ah, los, los ojos, ¿no? Los ojos tendría que verse si están fusionados o no fusionados, pues bueno, eso es poco probable, pero ojos y orejas, ¿no? El cartílago grueso de la oreja se ven a la vez, orejas ligeramente curvadas, es muy suave y lento, curvas bien curvadas, suave y lento, y los ojos también para ver si están fusionados o no. Es un poco más complicado ver, pero sí funciona. Y la parte genital, pues obviamente también es importante. Eh, el hecho que tenga pliegues y tenga arrugas por todo lado, el testículo indica de que hay madurez, ¿no? Y que estén descendidos también, ¿no? Que si no están descendidos y no hay arrugas, puede que no sea un niño a término, y de acuerdo a ese rango ustedes van midiendo acá, ¿no? Y ahora si los testículos son péndulos, o sea, si digamos que cuelgan, el peso los vence, cuelgan, entonces más puntaje, ¿no? Y el sexo femenino está por acá también, y en el sexo femenino lo que hay que ver pues es el clítoris, si se proyecta, si los labios menores son pequeños y los labios mayores cubren o no cubren a los menores. Esa característica uno evalúa y de acuerdo a eso va a darse cuenta. Por ejemplo, en la madurez máxima está los labios mayores y menores cubren al clítoris, ¿no? En la mínima está clítoris prominente y labios no existen o están planos. Y el té de Capurro es lo mismo, pero es sintético, ¿no? También tiene madurez física y neuromuscular, y es este de acá. Generalmente, ustedes ven aquí en la tabla, de repente no lo ven bien, pero bueno, aquí a la izquierda hay una columna vertical, B dice, y una columna vertical A, ¿ya? Entonces, cuando utilizan la A, que es la somática, utilizan formación del pezón, textura de la piel, forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria y pliegues plantares, ¿ya? Cuando ven la B, que incluye la parte neurológica, incluyen lo neurológico, pero la formación del pezón desaparece. Acá arriba ya no hay, ¿no? Solamente B, sería textura de piel, forma de oreja, tamaño de glándula, pliegue plantar, maniobra de la bufanda y sostén cefálico. Y es parecido al otro, hay que ver el nódulo mamario, si hace relieve o no hace relieve, el tamaño, no o no. Tiene que ver la oreja, si está bien formada, si hay pliegue, si retrocede rápido. La glándula mamaria ya tocando para ver si hay el nódulo mamario es grande o no. También se ve la areola, si es punteada y hace relieve, ¿no?
Los pliegues plantares igual, si está solamente, que no existen, si hay débiles marcas rojas adelante, si los pliegues están hasta la parte del tercio superior, o todo el pie, o toda la planta, perdón. Y de la manera de la bufanda, lo mismo que vieron hace un momento ustedes, en la cual se les recoge el bracito y el codo llega o no llega a la línea media, o pasa a la línea media, ¿cierto? Y el sostén cefálico se le levanta levemente la cabeza al niño, de los brazos se le levanta y la cabeza cae. Dependiendo cuánto caiga hacia atrás, nos va a dar una idea de qué tan bien está, o dependiendo de la fuerza que haya el niño para tratar de mantener el cuello rígido por momentos. Esto no va a estar mucho rato, pero por momentos. Es un momento pequeñito, pero ustedes lo evalúan. Sumando todos esos puntajes, hay una constante que se le suma al puntaje. En el caso del somático y neurológico se le suma 200, en el caso del somático 204. Y eso se divide entre 7 días. De 7, y les va a dar la semana de gestación. También es aplicable de 12 a 24, pero la ventaja de que en este a veces lo usamos, el físico, e inmediatamente podemos usarlo, se suele usar. Aquí hay una descripción de la fórmula, que hacen cálculos, suman todas las variables que han visto ahí, ¿no? La formación del pezón, textura de la piel, formación de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, pliegues plantares, ¿no? Esta es la física solamente, usan el K que dice 204, ¿no? Y suman todo ello, y eso le va a dar un número de días X, ¿no? Y ustedes dividen la suma, ¿no? Se le suma los 204 a la suma, por decir, si acá le sale, qué sé yo, 30, suman 204 más 30, 234, y eso lo dividen entre 7 días. Hay un error de más o menos 2 a más semanas, así que también tiene su problema, pero la ventaja es que podemos usarlo para evaluación física inmediata. Y podemos usarlo al día siguiente con ambas variables o el score de Balat. Y esta es la clasificación final, la clasificación incluyendo las dos variables, ¿no? Recuerden que, a ver, vamos a ver para atrás cómo es esto. La anterior está formación del pezón, la FP, ¿no? ¿Recuerdan? Física. Y la siguiente, ya no hay FP, ¿ya? La textura de piel, formación de la oreja, tamaño de la glándula, pliegues plantares, maniobra de bufanda y sostén cefálico. En otras palabras, si le agrego las dos variables neurológicas, le quito la formación del pezón. Y igual, a la suma de todos los puntajes obtenidos le agrego 200 y eso lo divido entre 7 y me va a dar las semanas de gestación. Otro punto a evaluar, a ver, otro punto a evaluar es el distrés respiratorio, ¿ya? Y el Silverman-Andersen es para ver eso, dificultad respiratoria exclusivamente, ¿ya? Y de alguna manera me va a dar una idea de que ese niño tiene un problema, generalmente respiratorio, pero no necesariamente. Pero sí, no me va a decir qué cosa es. Parece que yo tengo que ver el antecedente del niño, si es prematuro o no es prematuro, si el líquido amniótico verde, si se aspiró meconialmente, si huele mal el líquido amniótico, si la mamá no fue revisada, está recibiendo antibióticos, hizo fiebre, si la ruptura de las membranas fue más de, qué sé yo, 7, 8 días, 15 días. Generalmente lo consideran más de 15 a 18 días. Si es más de 18 días, entonces tengo que pensar en varias cosas: neumonía, infección, aspiración meconial, prematurez, qué sé yo. Y algún otro problema cardíaco, inclusive podría dar algo similar. Entonces, esto me dice, tiene dificultad para respirar, pero no me dice qué es, ¿no es cierto? Y generalmente las variables que se consideran aquí son las que están en elevación de tórax, abdomen, tiraje intercostal, retracción de las cefoides, aleteo nasal. Lo vamos a ver en la imagen que es más clara, aquí. Aquí es importante ver esto. Una de las cosas que es difícil evaluar generalmente es la elevación del tórax. La primera a la izquierda, empecemos por la primera a la izquierda. Elevación del tórax y abdomen. Miren acá, cuando es normal, ¿no? El tórax y el abdomen se levantan levemente, los dos, acompasadamente, en su ritmo, los dos. Si es que comienza a ver grado 1 ya de dificultad, ya nos damos cuenta que la unión entre abdomen y tórax comienza a hundirse.
la retracción sifoidea, si quieren llamarla así, pero de perfil van a verlo así, como está la imagen ahí. Y en el grado 2, que es un punto más, ya va a haber una inversión de la respiración. O sea, va a haber el tórax se va a hundir y el abdomen va a protruir. ¿Qué significa eso? Que el pulmón de alguna manera no se expande bien, está en dificultad. Y el abdomen está luchando, el diafragma, por hacer entrar aire y se ve que el abdomen aumenta. Y eso es más serio, más complicado. Lo demás es más fácil, ¿no? La segunda columna de presión intercostal en la inspiración, el niño cuando está normal y tranquilo, pues no hay hundimiento entre las costillas al respirar. O sea, luego el grado 1 se ve algo y en el grado 2 se ve una marcada retracción intercostal. En la retracción sifoidea es la siguiente, en el niño normalmente no respira. Si el niño suspira o hace una respiración o el llanto podría aparecer, pero una respiración en reposo no sucede. Y después puede aparecer apenas visible y obviamente cuando hay retracción sifoidea también va a haber probablemente retracción subcostal. No es que sean separados, van juntos. Y en el grado 2 obviamente es evidente. El aleteo nasal es importante que lo conozcan. El aleteo nasal, el niño, si ustedes miran a un niño que está con dificultad respiratoria, van a ver que sus alitas de la nariz se abren chiquito, penitas, imperceptiblemente, o se abren marcadamente. Eso también da puntaje. Y el último punto, que es el gemido, quejido expiratorio. El quejido expiratorio es el sonido que hace un niño cuando respira, pero atrapa aire al expirar. O sea, él hace así como los tenistas, pero pujando. Es una especie de pujo en el cual bloquean la epiglotis para que no salga el aire y haya aumento de presión en los alvéolos y en el sistema respiratorio. Esa es una forma de evitar que de alguna manera entre más aire, que no colapsen los alvéolos si es que van a colapsar. Y ese quejido es una especie de CPAP que él se hace solo, el niño se lo hace solo. Entonces, si no existe, normal. Si hay un quejido audible solo con estetoscopio es algo muy leve. Pero si ustedes sienten que el niño se queja, ya no. Cuando digo a distancia no es que se vayan a la esquina, pues, ¿no? Me refiero a distancia es que estén cerca al niño y escuchen, ¿no? Entonces eso habla ya de más problemas. Y de alguna manera nosotros, cuando atendemos niños recién nacidos que tienen este problema, a veces necesitan apoyo respiratorio, ¿no? Entonces cuando el niño comienza a quejarse, y a veces entre los médicos nos fregamos, pues te entregan la guardia y viene y te dice, mire, oye, te dejo ese paciente, y entras a recibirlo y escuchas que está quejándose. Y tú le dices, oye, ese niño está pidiendo CPAP. Y eso es verdad. Cuando el niño está con quejido, está pidiendo un apoyo ventilatorio. El CPAP, no sé si sepan qué es, pero ya lo vamos a ver seguramente en otro momento. Es un sistema de presión positiva al final de la expiración. Eso le va a ayudar al niño. Y él lo hace, el niño lo hace tratando de mejorar su ventilación. Puja un poco, atrapa aire y puja para que se abran los alvéolos, no se cierren y para que entre el oxígeno hasta el último rincón, ¿no? Entonces, esto nos sirve para ver dificultades respiratorias, pero no nos dice de qué. Y aquí está el puntaje. Obviamente es invertido al Apgar, ¿no? Mayor puntaje, peor. El Apgar menor, el mayor puntaje es mejor. En este caso, 8 a 10 es muy grave, inclusive la recuperación puede ser muy complicada o de repente va a morir. Hay que tener cuidado con eso. El test de Apgar, ya, esto hay que tenerlo bien claro. El Apgar siempre se hace. Más de 50, 70 años creo que tiene de Apgar también. Virginia Apgar se llamaba la que lo inventó. Y reunió ciertas características que ella veía en el niño que fueron muy, muy bien evaluadas y hasta ahora funcionan. Pero es para medir vigor, no se olviden, vigor, no tiene que ver nada con la reanimación. La reanimación uno evalúa otros parámetros. Si bien el Apgar me dice que la reanimación está funcionando porque lo veo más vigoroso, pero no me sirve para tomar decisiones en reanimación, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas hay ahí? Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, coloración de tegumentos, tono muscular y respuesta refleja. Y lo vamos a ver mejor en la imagen, creo que está acá. No hay imagen. Bueno, el color, recuerden que el color distal en niños recién nacidos puede ser por frío, puede ser medio azulado, ¿no? Pero de alguna manera dice azul o pálido, ¿no? Cero por eso.
cuerpo rosado con extremidades azules, está mejor, 1, y totalmente rosadito, 2. Cosa que es bien difícil porque al minuto y a los 5, por eso el que pone Apgar 10 siempre, 9 pondrán, ¿no? Porque nadie se anima a poner 10, por lo menos los que ya tenemos cierta experiencia, porque ver un niño recién nacido inmediatamente rosado es que le hemos bombeado nosotros oxígeno, le hemos dado oxígeno a flujo libre o le hemos bolseado. No, no se ve rosado. Generalmente siempre hay extremidades distalmente hablando azules, ¿no? La frecuencia cardíaca también, ¿no? Si es menos de 100 por minuto, problemas. Si es más de 100 minutos, ¿no? Está muy bien. Y si está ausente, obviamente son problemas mayores. La irritabilidad refleja generalmente es cuando le hacen la aspiración de la nariz, es un estímulo, eso es lo que produce gestos de molestia o una tos, estornudo, ¿no? El niño, generalmente esto no se hace mucho realmente, ¿no? Ahora algunos optan por darle un pellizconcito generalmente en la espalda o en el pie para ver su reactividad refleja, pero esto no lo hacemos todos porque los métodos invasivos como aspiración se han dejado de lado ya. Y generalmente no usamos mucho, usamos más que todo secado para estimular, ya no aspiramos nada que sea invasivo, es bueno en un recién nacido. Pero se refiere exactamente a la reacción que hace el niño a la aspiración nasal que se hacía antes. El tono muscular, pues si está flácido, si está flexionado o hay movimientos activos, ¿no? Eso también califico 0, 1 o 2. Y la respiración es ausente, es irregular, boqueo, irregular, no respira bien o tiene buena respiración y llora. Entonces eso me habla de vigor. O sea, es un niño vigoroso, si me dice, ¿no? Claro que si hablamos de vigor, estamos hablando que el niño está bien, pero para tomar decisiones en RCP no me sirve, no lo vamos a utilizar. Y aquí la puntuación es inversa, ¿no? 7 a 10 está muy bien, 4 a 6 depresión moderada y 0 a 3 depresión severa. Ustedes van a encontrar en los diagnósticos depresión moderada de recuperación rápida, depresión de severa de recuperación rápida. Significa que al minuto presentan y a los 5 se recuperan, ¿ya? Eso significa, y cuando se recuperan a los 5, tienen buen agua, generalmente no va a haber mucho problema. Si si no se recupera adecuada al quinto minuto, o al séptimo o al décimo minuto, las cosas son complicadas y podría haber un problema neurológico. Este está horrible. Es lo que les he dicho, ¿no? Se hace al minuto, a los 5, inclusive hasta los 10 o hasta los 20 en algunos casos se puede hacer, ¿no? No se utiliza para tomar decisiones tipo reanimación, eso es lo que les he dicho, ¿ya? Y ahora vienen los niños de alto riesgo. O sea, es lo que les dije al comienzo también, hay alta posibilidad de que ese niño tenga problemas, ¿no? Y los riesgos tengo que verlos en la madre, en la gestación, en el parto y en el niño también. Y aquí tienen una enumeración de recién nacidos de alto riesgo, ¿no? La edad gestacional, el peso de nacimiento, todo lo que hemos estado hablando son, ¿no? Todo lo que encontramos en posición anormal o fuera de rango de normalidad va a ser un problema, ¿no? Vamos a tener en cuenta. Aquí también hablamos de riesgos, signos de alarma, digamos, o riesgos del niño prematuro, ¿no? Termorregulación, hiperbilirubinemia, anemia prematura, alteración de la población. Ojo, el niño prematuro pues no es lo mismo que un niño. El niño prematuro todo es inmaduro, ¿no? Es más o menos como soltar a un niño a media pista para que lo atropelle un carro. Si no lo cuidas, te lo va a hacer daño. Entonces, también hay problemas de hidroelectrolíticos también, ¿no? Hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia, hipercalemia, todos son los prematuros, acidosis metabólica, también puede haber acidosis respiratoria, si tuvieron problemas, y la famosa osteopenia del prematuro, que son típicas en el prematuro que no se le apoya con calcio. Siguen por acá, ¿no? Hemorragia, leucomalacia, asfixia, cardiovasculares, gastrointestinales, en la famosa NEC, enterocolitis necrotizante, la desnutrición, intolerancia a los alimentos vía oral, ¿no? A veces se reconquitan o vomitan, y la iatrogenia que nosotros la causamos, ¿no? ¿Con qué? Anemia. ¿Por qué? Muestra, y lo desangramos. Recuerden que un prematuro pequeño pues no tiene mucha sangre, ¿no? Multiplican por 8 o 9, multiplican 9 por 1, 9, tienen 90 centímetros nada más. Ustedes le sacan 2 centímetros 3, 4 veces por semana, ya van a ver que en 3 semanas lo dejan anémico.
los catéteres también, ¿no? Los catéteres colocados en, digamos, con mala técnica o que son métodos invasivos para inducir infecciones. El neumotórax generalmente se produce cuando actuamos nosotros en reanimación, lo ventilamos, a veces se produce, aunque hay neumotórax espontáneo, que es una complicación bastante frecuente en recién nacidos, también podemos causarla nosotros cuando hacemos ventilación en RCP muy agresiva, si es que lo necesita obviamente el niño. Y la extravasación de infusiones endovenosas que pueden ser santas, pero como tienen un montón de cosas y productos, tienen osmolaridad alta o son cáusticos, entonces puede producir daño y necrosis inclusive en la zona, hay que tener mucho cuidado. Y aquí está la curva, esta curva que les voy a mostrar es lo que les dije, ¿no? Todo lo que se sale fuera es un problema. Ustedes se fijan en la parte de la derecha, a ver, aquí está, no se ve el listo, ya. Ah, todo lo que está por encima del percentil 90, todo lo que está por encima de la curva de arriba, esta es una relación, si ve, peso-edad gestacional. ¿Eh? Todo lo que está por encima, hacia arriba, aquí dice grande para gestacional, a la derecha, en la letra A. ¿No? ¿Qué puede tener el grande para gestacional? Pues hipoglicemia, distosia de parto, obviamente asfixia, porque si hay distosia, hay sufrimiento fetal, puede haber asfixia, y distrés respiratorio puede haber también en los niños muy grandes, también puede ser por la aspiración meconal. En la zona del percentil 50 dice B, adecuado para gestacional, ¿no? Que dice ahí que está bien, todo normal y no suele haber problema. Y la parte de abajo, el percentil 10 para abajo, dice pequeño para gestacional. ¿Qué puede haber ahí? Hipoglicemia, asfixia neonatal, distrés respiratorio, ya sea por neumotoras, por aspiración, por problemas de tipo obstructivo, qué sé yo, infecciones congénitas también pueden tener, inmunológicas, por eso son pequeños, porque pueden tener infecciones virales, pueden tener TORCH, también pueden tener policitemia. La policitemia es el exceso de glóbulos rojos, y como el niño dentro del útero ha tenido dificultades porque ha tenido poca oxigenación o poca irrigación por problemas placentarios o de él mismo, el cuerpo del niño trata de suplir esto, ¿cómo? Produciendo más glóbulos rojos para transportar más oxígeno, y eso se llama policitemia. Todos esos niños pueden tener. Y entonces, si nos vamos a la parte de abajo, en la horizontal de abajo, también tenemos D, E y F, 3 letras, ¿no es cierto? Miren, el D es pretérmino, todo lo que está hacia el lado izquierdo, ¿no? Todo lo que caen hacia el lado izquierdo. Los pretérminos, hiperbilirubinemia, apnea, hipotermia, distrés respiratorio, infecciones, hipotensión, oliguria, anemia, todo lo que se les puede ocurrir. Y eso, los signos, los riesgos que les puse de prematuro, todo eso puede ocurrir. Luego vamos a la letra E, que está en el medio, ¿no? En el medio, y es todo normal, no hay problemas. Y nos vamos a la derecha, son los postérminos, ¿no? Estamos evaluando aquí los riesgos por edad gestacional en la parte horizontal y por edad gestacional en la parte vertical y por peso, no, al revés, edad gestacional está en la vertical y acá está también por edad gestacional, término postérmino. Acá está grande, ya, esta, la evaluación de arriba a la derecha, grande, adecuado y pequeño, considera las dos variables, ¿ya? Y en la parte de abajo solo está considerando la variable de la gestacional. En la variable de la gestacional, los postérminos también pueden producir, qué sé yo, asfixias, problemas de glucosa, dificultad respiratoria, neumonía por aspiración, meconio, hipertensión pulmonar persistente, lo que se les ocurre, neumotoras también. Entonces, el hecho es ese. Si vamos a evaluar a un niño con variables que nos van a ayudar a tener en cuenta qué viene, tenemos que tomar también acciones para evitar las complicaciones de esos niños. Ese es el motivo de conocer eso. Aquí también tenemos factores de riesgo maternos. Aquí está una lista, RPM de 24 horas, aunque nosotros consideramos hasta 18, pero también 24 puede ser, un buen corte, fiebre materna, amnionitis, es una infección de líquido amniótico, infecciones trato urinario del tercer trimestre, partos complicados, partos instrumentados con force, partos muy manoseados también tienen problemas. El que no tengan control prenatal es un factor de riesgo. El que sea un parto séptico significa que ha dado a luz en el taxi, como suele ocurrir aquí tanto, o en la casa.
o un labor de parto prematuro, es un parto prematuro que se viene y encima suele venir primero madre adolescente o madre que no quiere a su hijo o madre que está descuidada, que no tiene cultura, no lo controló, nada, viene como prematuro ya en parto, encima se rompió la voz hace más de 24 horas, entonces viene con todos los riesgos, ¿no? Infección por la ruptura de membrana, es un prematuro, ¿no? Y generalmente la madre no lo estima mucho ese niño probablemente. También la taquicardia de un feto, o sea, intrauterinamente hablando, le hacen el control y encuentran una taquicardia sostenida, entonces hay que preocuparse porque puede haber algún problema. Sí hay taquicardias, pero que son breves y nuevamente se acomodan. Y el neonato mismo en sí también es parecido, porque estas cosas se imbrincan. Líquido amniótico meconial espeso y mal olor. Espeso y meconial, aspiración meconial puede producir mal olor, infección, neumonía probablemente, o sepsis. El neonato, pues obviamente si es prematuro, pues viene en dificultad. Si viene con la restricción de crecimiento uterino que les hablé, ¿no? Índice de masa corporal, también. Si es masculino, no sé por qué los hombres tenemos ese destino tan cruel. Toda la vida pasa que los hombrecitos fallecen más. Parto gemelar, obviamente todo parto gemelar es un riesgo. Maniobra de reanimación, cuando un niño nace mal y hago maniobra de reanimación, estoy introduciendo un tubo endotraqueal, estoy haciendo un catéter, estoy probablemente llevándolo a una complicación. El Apgar menor de 6 a los 5 minutos, como les dije, cuando es menor de 6 al quinto minuto, es probable que haya un daño neurológico, probable que haya habido una asfixia, probablemente que haya una encefalopatía, que sea hipóxica isquémica y podría ser la cosa seria. Y hoy malformaciones congénitas, ¿cierto? Y aquí tienen algunos problemas en periodo de adaptación, ¿no? Acá el órgano, ¿no? Que está a la izquierda y a la derecha la patología, ¿no? El sistema nervioso, hemorragia intraventricular, esto es más que todo en prematuros. Si hay fallas en el sistema respiratorio, cuando hay membrana hialina, falta surfactante a la izquierda, apnea prematuro, inmadurez del centro respiratorio a la izquierda, reabsorción de líquido pulmonar, distrés transitorio, que es lo que le llaman la taquimia transitoria, inmadurez anatómica, produce insuficiencia respiratoria prematuro, y abajo el sistema circulatorio, hipertensión pulmonar, problemas de ducto arterioso, qué sé yo, y la fibroplasia retrolental por problemas de oxigenación excesiva, etcétera, etcétera. Aquí también hay problemas de la circulación, aquí describe un montón de casos que pueden ser, ¿no? Estas son las patologías, ¿no? Y aquí la inmadurez, ¿no? La inmadurez del sistema inmunitario, por ejemplo, es fácilmente que se infecte y se disemine la infección. La madurez del tubo digestivo inmaduro, esto es más que todo para prematuros, no sé, no lo he puesto como prematuros, pero acuérdense ustedes, consideran como prematuros. Trae dificultades en la alimentación y también la enterocolitis necrotizante, ¿no? Inmadurez renal también. Y nada más, señores. A ver. Tengo que. A ver. Pausa. Dejar de compartir. ¿Cómo no? ¿Aló? ¿Están ahí, chicos? Ya. Sí, Están doctor. ahí. Ya, miren, yo le he puesto la clase teórica, le he colocado en el en, en el almanaque, no es el almanaque, es en el, bueno, donde he hecho las conexiones y la programación, en la agenda, ahí he colocado la, la, la presentación, lo que no sé si se puede bajar ahí o no, en todo caso, si no, lo podemos hacer de otra manera. Yo lo voy a tratar de guardar en la nube y les voy a poner el link, o de repente voy a cotejar con la delegada y a ver cómo hacemos, ¿ya? Yo le he puesto ahorita en mi agenda, o sea, en la agenda donde está la cita, el tema, los invitados, ahí he anexado el tema. Por aquí lo tengo, pero a ver, miren, ustedes abren en la barra de abajo, ¿están viendo lo que yo veo? No, ¿no? Sí.
No, doctor, ya no, ya no. Ya, voy a compartir pantalla entonces. Ya, la pantalla completa voy a compartir, ya. Ya, vamos a entrar ahí. Ya, ahora sí están viendo. Sí, doctor. Ya, miren, acá a la izquierda, ven, dice pediatría sección A, en la base, en la barra, ¿no ven? Sí, doctor, sí se ve. Ahí lo abro, ¿ven? ¿Ven? Sí. Y aquí dice detalles, pediatría 1 sección, información para unirse, etcétera, etcétera. Y acá a la derecha dice archivos adjuntos. Y debían aparecer porque yo lo he puesto ahí, pero ya no está. Doctor, en todo caso los puede subir al aula virtual. Pero ¿cómo se sube ahí? No entiendo eso, si no sé. ¿Cómo lo haría para subir? Mm. O lo mando por correo, no sé. O me lo pasa por correo, doctor, es que ahorita tenemos clase de medicina. Ya, ok. Hago eso entonces, ya está. Te lo voy a pasar a ti, hija, ¿ya? Ya, doctor. Ya, ahora tengo que esperar a que todos se vayan, ¿eso es cierto? La lista, 50. Sí, Uy, ya me faltan 10. ¿Qué hora son? Ya, somos 60, somos 62, doctor. sí, pues, Estamos. pero faltan 12 entonces. Ah, no, faltan 11. No, estamos completos. ¿Por qué me dice ahí Anthony Daniel y 51 más? Araceli Adelia y 51 más. Al ladito dice, sale un icono de personas al lado de los mensajitos. Esas son las personas que están conectadas. Ah, ¿cómo han hecho para craquear esa parte y van a poner el 63? ¿No? Me van a enseñar, ¿ah? ¿Será verdad? A ver, muestra a todos. Sí, hace clic ahí y le va a salir la lista de personas que estamos conectadas. Bueno, ya, sí, 63. Pero son más, no eran tantos. ¿Qué ha pasado? ¿Han invitados extras? Bueno, ¿cómo será? Ya, están completos, chicos. Vayan saliendo nomás y te lo enviaría por correo muy pesado. No sé. Sí, doctor, por correo electrónico me lo puede pasar. Ya lo hacía. Taina, ¿no? Taina. Sí, doctor Taina. Ya te la voy a pasar y tú la repartes. Yo voy a tratar de colgarla en algún lugar, la verdad. De repente la voy a poner el link para bajar del Drive, porque esto también te dan Drive. Ya tengo ahí unas cosas seguro. Y debe estar grabada también esta presentación. Te voy a poner el link para que la puedan bajar ustedes. También pongo ahí voy a poner también el tema, ¿ya? La presentación. Vamos a ver. Ya, doctor. Ya chicos, vayan entonces y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.